Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar, vamos a continuar con el capítulo. Habíamos dado una definición de lo que es alelopatía, indicando también que habíamos indicado que proviene de dos voces, aleton y patos, que significan mutuo y perjuicio, respectivamente, dando a entender que la alelopatía causa cierto tipo de perjuicio, ¿no? Dimos el concepto. Y aquí tenemos que distinguir lo que es la alelopatía de lo que es la competencia, ¿no? Cuando hablamos de la competencia, estamos hablando de la reducción de un factor que está en el medio ambiente. ¿Por qué? Reducción porque todos necesitan de ese factor al mismo tiempo. En el caso de la alelopatía, es un incremento de un factor, lo contrario de la competencia, ¿no? Es un incremento de un factor al medio donde se está desarrollando, en este caso una planta, está incrementando algo que no estaba en la alelopatía, ¿no? Está, vamos a decir, excretando, segregando una sustancia o un elemento químico o un compuesto químico que antes no había. Entonces, esa es la gran diferencia entre competencia y alelopatía. Bueno, seguimos con la alelopatía. Nos hablan de la naturaleza de las sustancias alelopáticas. Las sustancias químicas que tienen potencial alelopático pueden estar presentes en todos los tejidos vegetales de la planta, pero también puede haber casos en los cuales la presencia va a variar de estas sustancias en relación a la cantidad y a la calidad, ¿no? Esto dependiendo mucho de cada especie. Es decir, si decimos que una especie es alelopática, en muchos casos no significa que desde el momento que esa planta germina y emerge hasta que muere, está segregando estas sustancias alelopáticas. Muchas veces la cantidad puede variar y la calidad también puede variar de acuerdo al estado fenológico de la planta, ¿no? A la etapa en la cual está en desarrollo, digamos, ¿no? También va a afectar o va a depender mucho de sus factores genéticos de la misma planta, pero no solamente esta cuestión de la cantidad y la calidad de las sustancias alelopáticas va a ser en forma intrínseca, también va a depender de factores extrínsecos, es decir, va a depender mucho del lugar donde se está desarrollando, la zona geográfica. También dependerá del clima, ¿no? O sea, el ambiente va a influir en la planta para que pueda segregar, excretar alguna sustancia alelopática de acuerdo a la naturaleza de la misma, ¿no? Bueno, de acuerdo a los estudios que se han hecho, nos dicen que estas sustancias alelopáticas son productos intermedios de la planta, o en algunas especies son productos finales que se producen de acuerdo al metabolismo secundario que tienen. Hasta el momento, hay más de 300 compuestos secundarios vegetales conocidos como alelopáticos.
tenemos varios grupos de sustancias. Estos productos varían desde ser productos simples, ¿no? Tenemos los productos simples que llaman, o también compuestos complejos. En relación a los simples, a los productos simples, tenemos los carbohidratos, como el etileno, por ejemplo, el carbohidrato más simple, o también en relación a los complejos, tenemos, por ejemplo, a los ácidos fólicos, y a nivel general se habla de todo tipo de sustancias que producen las plantas, ¿no? Aparte del etileno, de ácidos fólicos, están, por ejemplo, la cumarina, fenólicos, perdón, aquí, fólicos, fenólicos. Ya les decía, tenemos la cumarina, terpenoides, flavonoides, alcaloides, taninos, quinonas, derivados del ácido benceno, etcétera. Tenemos una gran cantidad, por eso decíamos que hasta el momento se han clasificado más de 300 compuestos que las plantas pueden segregar, pueden liberar. Ahora, ¿cómo se liberan estos compuestos? O sea, ¿en qué consiste la liberación de estos compuestos al medio ambiente? O sea, ¿cómo se liberan? ¿No? ¿Cómo libera la planta estos compuestos al medio ambiente? La liberación de estas sustancias alelopáticas dependen de la concentración con la cual se encuentren en los tejidos de la planta y también de las condiciones ambientales. O sea, la planta va a liberar estas sustancias cuando estén en una concentración elevada, vamos a decir, en la planta, y cuando las condiciones ambientales le favorezcan. Entonces, estas sustancias pueden ser liberadas a través de los procesos, por ejemplo, del proceso de la volatilización. Esto de la volatilización es algo muy común que ocurre en los compuestos principalmente aromáticos, ¿no? Estos compuestos aromáticos son volatilizados por las hojas, por las flores, tallos y en algunos casos también por las raíces. En las regiones áridas y semiáridas se ha detectado mayor frecuencia
de efectos alelopáticos provocados por la volatilización. Acá este efecto de la volatilización, por ejemplo, ocurre con el gas carbónico. También se habla del amonio, terpenoides y otros. Otro proceso de liberación tenemos a la lixiviación. La lixiviación, vamos a decir, que es la remoción de las sustancias químicas de las plantas, ya sean vivas o muertas, pero por acción del agua, ¿no? La lixiviación es la remoción de sustancias químicas de plantas vivas o muertas por acción del agua. En la naturaleza, ¿no? Lo que ocurre es, en la naturaleza se procesa a través de la lluvia, a través del rocío, de la neblina. La cantidad de lixiviados va a depender de la especie, de la constitución, de la edad de la planta, o sea, del tejido vegetal, de las condiciones edafoclimáticas, ¿no? De la intensidad del lavado, etc. Aquí tenemos a los ácidos orgánicos. Los azúcares, los aminoácidos y otros. Tenemos también acá otro proceso que es la exudación radicular. La exudación radicular. Las plantas exudan por las raíces un gran número de compuestos alelopáticos, los cuales pueden interactuar ya sea directa o indirectamente con otras plantas. Ahora también nos dicen que es bien difícil cuando uno encuentra estos productos o elementos alelopáticos en el suelo, ¿no? Es bien difícil atribuir a los efectos específicos, efectos alelopáticos específicos de alguna raíz, ya que también estos elementos pueden ser producidos por algunos microorganismos que están en el suelo, ¿no? O estos microorganismos que están descomponiendo aquellos residuos orgánicos, ¿no? En los cuales incluyen, por ejemplo, las células muertas, ¿no? Que van a ir desprendiéndose del tejido vegetal. Entonces, ocurre esta situación, esta confusión de no determinar fácilmente si es de la raíz o de los microorganismos que se encargan de la descomposición de la materia orgánica. De la misma manera, la cantidad de estas sustancias y la naturaleza de estas sustancias van a depender de la especie, de la edad de la planta, a temperatura, de la radiación solar, actividad microbiana, tipo de suelo, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos el ácido oxálico, la cumarina,
y otros. Y acá también nos hablan de la descomposición microbiana, que ya hemos mencionado anteriormente un poco. Pero esto está como otro proceso importante de la liberación de las sustancias alelopáticas. Cuando la célula o la planta o las células, en este caso, van perdiendo su integridad, es decir, se va descomponiendo la membrana celular, esto permite que se libere una gran cantidad, un gran número de compuestos, ¿no?, que van a tener hasta cierto punto una toxicidad para los organismos vecinos, ¿no? Entonces, a medida que se va descomponiendo la célula, primero la membrana celular, esto va a permitir que salgan compuestos de la célula que van a tener cierta toxicidad hacia otro tipo de organismos, que en este caso va a ser otro tipo de plantas. Acá, por ejemplo, tenemos al ácido, los fenólicos, los flavonoides, y algún otro más. Pasamos ahora también acá se habla de los mecanismos de acción, de las sustancias alelopáticas. Todavía no se conoce con exactitud el papel de las sustancias de metabolismo secundario, es decir, de estas sustancias alelopáticas que producen las plantas, ¿no? Ya que la célula va biosintetizando estos productos secundarios. Esto obedece a un código, digamos, a un código genético, y que va, de acuerdo a los factores ambientales, se va produciendo. De acuerdo a estudios que se han hecho, se habla acá, por ejemplo, de la asimilación de nutrientes. Entonces, uno de los síntomas atribuidos a la alelopatía, con mayor frecuencia en las plantas, es la inhibición de la asimilación de los nutrientes. Lo que se encuentra normalmente asociado a la deficiencia de otras funciones, ¿no? Como la respiración principalmente. Entonces, se habla de esta asimilación de nutrientes. Se habla también del crecimiento. Varias sustancias alelopáticas afectan las hormonas responsables del crecimiento, ¿no? El ácido giberélico, el ácido indolacético, etc. Fotosíntesis. En el aspecto de la fotosíntesis.
Diversos investigadores, varios investigadores han verificado que algunas sustancias alelopáticas afectan el transporte de los electrones para realizar para que vayan al cloroplasto y de esta manera puedan activar, digamos, la cuestión de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, y los herbicidas que inhiben esto de la fotosíntesis están a base de este mecanismo. También se habla de la respiración. Algunos compuestos químicos que pueden encontrarse en el suelo inhiben la respiración radicular de las plantas, es decir, no permiten la circulación del oxígeno en las raíces de las plantas. Eso lo hace, por ejemplo, la juglona, ¿no? Que hace que en las plantas de maíz no puedan tener una respiración normal. Esto afecta en un 90%, nos dicen, y esto afecta obviamente al producto o a la planta. Y la síntesis de proteínas. Por ejemplo, se ha verificado que los ácidos fenólicos y las cumarinas impiden la incorporación de carbono en las proteínas de las semillas y algunos embriones de algunas especies de plantas cultivadas, ¿no? Entonces, afecta a la síntesis de las proteínas. Bueno, pueden haber muchos más mecanismos de acción, pero estas serían las principales. Y pasamos al último punto del capítulo. Que es el periodo crítico de interferencia entre cultivos y malezas. A ver, ¿qué nos quieren decir acá los malezólogos, también los fisiólogos, incluso los botánicos, aquellos estudiosos en relación a las malezas y a los cultivos? Cuando se habla de un periodo crítico, bueno, principalmente nos dicen lo siguiente, ¿no? Que tanto el agricultor, muchas veces también el profesional, o cualquier persona que decide cultivar alguna especie, la idea que tiene es que su parcela tiene que estar limpia en relación a las malezas, ¿no? O sea, no tiene que haber malezas por la cuestión de la competencia principalmente. Esa es la idea que uno tiene y por esa razón, en muchos casos, se va haciendo esta actividad del desmalezado, dependiendo del área que tenga, del tipo de cultivo, incluso puede estar contratando a otra gente para que se los realice la limpieza de la parcela o de las parcelas, ¿no? Pensando que todo un tiempo tiene que estar libre de malezas. Todo el ciclo vegetativo tendría que estar, dice, libre de malezas. Sin embargo, de acuerdo a los estudios que se han hecho, los malezólogos nos hablan, nos dicen que eso no es cierto. O sea, no es necesario, nos dicen, que las parcelas estén todo un tiempo libres de maleza.
porque se ha visto que en algunas etapas del cultivo, las plantas pueden tolerar la presencia de las malezas y en otras etapas no. Entonces, eso es lo que hay que saber, nos dicen, ¿no? Tenemos que conocer en qué situaciones, en qué momentos tenemos que tener la parcela libre de malezas y en qué etapa podríamos permitir eh, que las malezas estén en nuestra parcela. Entonces, esto ha llamado la atención también de otros estudiosos que se dedican a hacer dicho estudio, tanto en cultivos anuales, en algún caso también han hecho los estudios para cultivos perennes y demás. Y lo que nos dicen en síntesis es que nos dan una fórmula, bueno, lo vamos a llamar fórmula, que es el PCI, ¿no? Nos dan esta relación en la cual nos dicen lo siguiente. Vamos a describir cada uno de estos términos. Para que lo tengan claro. Vamos a anotar, vamos a comenzar por acá. PAI, anotamos, PAI es el periodo anterior a la interferencia. Periodo anterior a la interferencia. Es decir, en este periodo las malezas pueden ser toleradas por el cultivo. No va a afectar su rendimiento. No afecta su rendimiento. Luego tenemos el PTPI. Significa periodo total de prevención de la interferencia. Periodo total de la prevención de la interferencia. Este periodo va desde la emergencia o siembra hasta el punto después del cual las malezas no van a afectar mayormente el rendimiento de cultivo. Y por último tenemos el PCI. PCI, que es el periodo crítico de interferencia. Periodo crítico de interferencia. Se llama así porque en este periodo las malezas sí van a interferir al cultivo hasta el punto en el cual les van a producir daño. De acuerdo a los estudios que se han hecho, el periodo crítico de interferencia se inicia después de la tercera o quinta semana de la emergencia. Eso va a variar de acuerdo al cultivo y al lugar, ¿no? Entonces se habla de un periodo crítico de interferencia después de una tercera o una quinta semana después de la emergencia. Entonces, este periodo crítico de interferencia no es universal.
¿no? Se tiene que hacer para cada país, para cada lugar ese estudio y se va obteniendo los datos correspondientes, ¿no? A veces uno confunde, toma el dato de otro país, ¿no? Y piensa que se va a replicar en el nuestro, pero no es así, ¿no? Eso va a depender mucho de los factores de la propia especie, factores ambientales, factores intrínsecos, etcétera. Entonces va a variar, ¿no? Pero eso es importante entender, que hay periodos en el cual la planta puede estar en mal estado, no le va a afectar, hasta llegar al periodo crítico, en el cual sí le va a afectar, ¿no? Se tiene este gráfico, creo que voy a alcanzar a hacer el gráfico. Entonces acá nos explican, nos dicen, por ejemplo, hasta las 20 días está el PAI, periodo antes de la interferencia, y posteriormente aquí ya podemos tener lo que es el PCI, periodo crítico de interferencia, donde tenemos que cuidar que la planta, la parcela esté libre de malezas. A veces puede ser hasta los 40 días. Esto está en días. Entonces, de 20 a 40 días tenemos que cuidar esa parte y todo esto es el PTI. Entonces aquí, esto nos dicen es el crecimiento de la curva cuando el cultivo crece libre de malezas, pero por periodos. En cambio, esta otra es el rendimiento del cultivo cuando crece enmalezado. El cultivo crece enmalezado, ¿no? Entonces, en este caso aumenta y en este caso disminuye. Bueno, hasta acá es el capítulo, hasta acá es el examen para mañana. Se les ha puesto un artículo para que ustedes lean, por favor. Está en la plataforma, para que ustedes puedan leer y se les pide que hagan una crítica a ese artículo, por favor. Tiene una semana para ello. Mañana nos estamos encontrando igual, de la misma manera que el anterior parcial, donde hemos dado el examen, podríamos encontrarnos, creo que era en el tercer piso, y 12:30 estaríamos comenzando. Ya se les va a dar ese margen de 30 minutos a la espera, y bueno, el examen va a ser del mismo tipo que dieron en el primer parcial. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ingeniera, disculpe, no pude encender mi micrófono. Sus datos presente, David Cutiuy. Ya, muy bien. Lo mismo en mi caso, ingeniera. Poma, Señor y Judith, no he podido encender mi micrófono. Ya está bien. Fernández marca igual. Ya. Fernández A ver, dice... escúchenme. No voy a tomar en cuenta la asistencia de hoy, ¿ya? Porque hay muchos que no han contestado, entonces no se preocupen, no se tomen en cuenta del día de hoy. ¿Alguna consulta para el examen para mañana?
Ya, nos encontramos mañana entonces, jóvenes, en la facultad para su examen. Gracias. Ya nos Hasta luego, Inge. Chao, que les vaya bien. Hay interferencia. Chao, chao, hasta mañana.